Hola, ¿qué tal? Soy Marco Huerta y quiero hacerte una cordial invitación para que conozcas y Hola, ¿qué también tal? seas Soy Marco parte Huerta y quiero del hacer una Seminario Teológico presentación para Ministerial que en conozcas. Temuco, Hola, Chile. ¿qué tal? Soy Marco Huerta y quiero hacer CETEMIN, una que es una presentación institución para que académica que trabaja conozcas. las Hola, modalidades presenciales, pero también la modalidad virtual. Es una excelente propuesta académica que comprende áreas de teología, Biblia, historia, pero también teología pública para poder reflexionar la fe más allá de lo eclesiástico. Así que considera ser parte de CETEMIN. Yo, lo personal, llevo 3 años trabajando como profesor para CETEMIN y ha sido una excelente experiencia. Así que espero verte en las aulas virtuales o presenciales y que podamos juntos hacer teología. Un abrazo. El abrazo que me da la paz, que la distancia se corta, que para verte y escuchar tu voz. te esperamos. Perfecto. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que están viendo esta, a la que llamamos la clase magistral, directamente transmitida desde Zoom por Facebook para ustedes, ¿cierto? Para los estudiantes que están participando con nosotros durante este año 2025 en Setemín Temuco, Setemín Araucanía, Los Ríos, y también para todos aquellos que se van a conectar a través de Facebook, viendo el link, viendo esta transmisión en vivo, también como una instancia para aprovechar de aprender en conjunto. El Señor ha puesto dones y talentos en todos nosotros, en los que estamos sirviendo en la iglesia del Señor. Me presento, mi nombre es Aarón Corbalán, soy también parte del equipo de Setemín Araucanía en Los Ríos, y en esta oportunidad me toca ser una especie como de anfitrión de esta clase magistral donde estará compartiendo esta noche, durante esta próxima hora, nuestro estimado profesor Héctor López, a quien voy a hacer una breve introducción para que conozcan, digamos, quién, a grosso modo, conozcan quién en este momento va a estar dictando esta maravillosa cátedra que nosotros entendemos que es importante para dar inicio al módulo de este mes. Héctor López, él actualmente vive en Calama, ¿ya? Él es originario de acá, si no me equivoco, ahí después me corriges, Héctor, de acá de la Araucanía, pero actualmente él está en Calama, en el norte de nuestro país. Él es abogado de profesión, él también se define como laico dentro de su actividad en la iglesia, creador junto a Evelyn, su esposa, del ministerio llamado el Ministerio Dorado, ¿ya? Que está enfocado en las personas mayores de las iglesias. Él también posee los estudios de un magíster en Derecho y maestría en la Sagrada Escritura. Él también hace mención, para que podamos saber al respecto, el Ministerio Dorado es la creación orgánica de un ministerio al servicio de las personas mayores de la región norte grande de la Iglesia de Dios acá en nuestro país, en Chile. Así que con estas breves palabras y sin mayor, digamos, locución, quiero darte, profesor Héctor, la oportunidad de que puedas hacer la clase magistral, esperando que el Señor también guíe cada uno de este contenido que va a ser, digamos, de bendición para los estudiantes, para los profesores, para todos los que podamos escuchar desde las diferentes plataformas en donde va a ser emitido esta clase magistral. Así que bienvenido, Héctor, allá desde el norte, y dejo para ti el, dejo a la audiencia. Adelante. Muchas gracias, Aarón, o David Aarón, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, oriundo de Temuco, temuquense, ¿ya? No puedo decir temucano porque, bueno, no es el gentilicio y además de eso, el hombre quedó bien marcado en el gentilicio, así que vamos a decir temuquense, pero ya resido hace muchos años en Calama, más de 15 años, cerca de 16 años ya en el norte de Chile, así que también temuquense calameño, así podríamos definirlo. Bien, y tal cual como tú lo decías, tenemos la bendición junto a Nuestra Señora, contra Nuestra Señora, de mi señora Evelyn, de
nos convocaron y comenzamos la creación, así como existe la generación emergente, la red de damas o conectadas. La Iglesia de Dios a nivel latinoamericano al menos, no sabría decirse mundial, no existe un ministerio que está orientado hacia la persona mayor y nosotros asumimos ese desafío en la región Norte Grande. Así que en eso estamos trabajando día a día. No obstante, el año pasado la directora Noemí me invitó a ser parte nuevamente de Setemín Temuco. Tiempos son bien reducidos, por lo tanto, solamente pude decir que sí a Setemín Temuco y no a Casa Central, así que, pero lo hacemos con mucho cariño de poder compartir con ustedes. Bien, lo que nos convoca el día de hoy, espero no demorarme mucho, ser lo más claro posible. Este ramo que se va a iniciar ya este próximo sábado, este sábado que sería, si no me equivoco, 14 14 de junio, si no estoy mal, sí, 14 de junio, es Panorama del Nuevo Testamento 2. Y por lo tanto, esta clase o esta charla inaugural tiene como objetivo poder adentrarnos en algunos elementos, en algunos conocimientos que son propios de esta materia. Bien. Eh, por lo mismo, es súper importante que quienes vayan a tomar esta materia estén presentes el día de hoy, tanto de manera en vivo, online, o bien puedan verla después en su repetición. Bien, así las cosas, voy a proceder a compartir pantalla. Después, si usted, los que están, Aarón me imagino, y también el pastor Marcelo que está ahí en off, si hay consultas o preguntas, interacciones, por favor, que todas podamos realizarla y de esta manera enriquecemos mucho más nuestro diálogo. Ya, así que voy a compartir pantalla. Me hicieron anfitrión o coanfitrión, así que vamos a hacerlo. Yo imagino que se ve, esta es la pregunta más común desde la pandemia. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Esa es la pregunta más común, ¿cierto? Sí, Aaron me dice que sí. Sí, sí. Sí, esa es la pregunta más común. Después todo el mundo pregunta, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Entonces sí, podemos decir, claro, efectivamente que se ve lo que estamos compartiendo. ¿Ya? Esta clase tiene que ver con el panorama, como les decía, del Nuevo Testamento 2, eh, o una mención introductoria a esto. El Nuevo Testamento 2 como ramo, voy a hacer una breve descripción antes de iniciar la charla, abarca prácticamente más de los 2/3 del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un desafío gigantesco poder enfrentar este cúmulo de información en unas cuantas, varias horas, ¿no es cierto?, de clase, más los trabajos y en horas no lectivas, ya que irían prácticamente el estudio desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. O sea, es bastante, es mucho, ¿ya? De 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 23 componen esta segunda etapa del estudio panorámico del Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, el día de hoy, como ustedes pueden ver en la fotografía que está atrás, todavía no tengo el placer, quizás algún día, de conocerlo en vivo y en directo, pero tenemos ahí el Coliseo Romano, ¿cierto? El Coliseo Romano actualizado de ahora. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo de prácticamente todo el Nuevo Testamento se centra en el tiempo de la Roma del primer siglo, ¿ya? Del siglo primero. Por lo tanto, aquí hay ciertas cuestiones que tenemos que tener presentes. Por lo tanto, vamos a centrar el día de hoy esta charla inaugural en las comunidades que existieron posterior a la resurrección de Jesucristo. Y particularmente nos vamos a centrar en la comunidad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque es una comunidad, a pesar de que está atestiguada en el libro de los Hechos, es una comunidad que pierde fuerza, pierde vitalidad en el desarrollo y en el programa, podríamos decirlo de esta manera, de la expansión del cristianismo. Y la iglesia que gana fuerza o vitalidad en esto es la iglesia helenista. Uno tiene que considerar que el Corpus Paulino, por lo menos son 13 cartas, hablo del Corpus Paulino, por lo tanto estamos de inmediatamente pensando de que el 50% del Nuevo Testamento le pertenece a un solo autor o a la escuela de ese autor. Por lo tanto, eh, la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto? En este sentido, la comunidad jerosolimitana
pierde cierta relevancia en el tiempo y por eso me gustaría rescatar algunos elementos y mencionar por qué también esta pierde cierta relevancia y renace o resurge con Santa Elena, que era la madre de Constantino, o sea, estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Bien, entonces para eso aquí siempre es bueno poder situarnos geográficamente y por lo tanto les voy a exhibir algunos mapitas, pero de manera bastante breve para que nosotros sepamos dónde estamos ubicados en el primer siglo. Todo esto amarillo que se observa en el mapa era el Imperio Romano en el primer siglo, ¿ya? ¿Dónde está situado Jerusalén o Judea, ¿no es cierto? Jerusalén particularmente, es donde ahí aparece Judea, que es Ahí. toda la región, y está remarcado con un óvalo de carácter rojo. Ese es todo el territorio que abarcaba em, el territorio judío del primer siglo, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante pequeño en comparación con todo el imperio romano, ¿ya? Muy pequeño, muy pequeño. Aquí vamos a quizá un mapa de mayores detalles, pero sigue siendo el mismo. Y básicamente estos mapas que siempre aparecen con líneas, ustedes los van a encontrar en algunas Biblias o en internet, derechamente ya lo que trata de graficarnos son ciertos viajes o misiones que hizo Pablo y también algunos de sus compañeros. Bien, pero si ustedes miran abajo, hay un semicírculo en amarillo donde pueden observar nuevamente que allí está centrada Jerusalén y al lado de Jerusalén también se observa un nombre que espero que lo tengan ahí en mente que se llama Pela. Pela, así se llama. Bien, entonces todas esas líneas que ustedes ven de colores, esos son zonas o lugares donde se expandió el cristianismo en el primer siglo. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén, como ustedes pueden fijarse, estuvo bien concentrada en un territorio bastante delimitado. Y este ya es un mapa un poco más de detalle que nos sitúa en la franja que estaba en ese círculo de color amarillo. Eso que está en color amarillo ahora está en un mapa que está un poco más con vista de detalle. Allí usted puede observar que está, ¿no es cierto?, la región de Judea, Samaria, Galilea y Perea en colores. Y también otra cuestión que es importante que puedan observar abajo dice Nabatea. ¿Ya? También es relevante que mantengamos ese nombre en mente y a su derecha aparece Arabia. Después vamos a decir por qué. Nuevamente ustedes van a observar al lado de Decápolis el nombre Pela. Pela era una de las ciudades de la Decápolis. Bien, esta es como podríamos mencionar, una especie de vista un- de una primera toma, ¿ya? O un primer cuadro de ese círculo que vimos recién. Voy a retroceder, ¿no es cierto? El círculo que está abajo es esto que nosotros estamos observando acá. Y si ustedes ven en la zona de Judea, se van a dar cuenta dónde está Jerusalén, Belén y Galilea, ¿no es cierto? En la zona norte. Bien. Entonces, este mapita a nosotros nos permite, o estos mapas nos permiten situarnos geográficamente. Todo esto que está acá es Imperio Romano. ¿Ya? Sigue siendo el Imperio Romano. Bien. Ahora sí, después de eso, es importante mencionar ciertos antecedentes, ¿ya? Que es bueno tenerlos en consideración. Todos sabemos que el movimiento iniciado por Jesús parte y se desarrolla en la Galilea. En nuestro mapa lo vimos que está en la parte norte de Israel, perdón, de Jerusalén, muy cercana a la zona limítrofe o a la frontera con los fenicios, ¿bien? Y ahí hay un texto, ¿no es cierto?, de Marcos donde aparece que Jesús, en esta sucesión que realiza con el Bautista, eh, comienza a desarrollar su ministerio allí. Sin embargo, los discípulos en esto de Jesús se asentaron tanto en Jerusalén, en Judea y en toda la Galilea, y además en este escenario se pueden distinguir, en este escenario geográfico se pueden distinguir a lo menos tres localidades donde esto se desarrolló. La primera, Judea y Galilea, como lo vimos en el mapa, y además muy importante, en segundo en regiones limítrofes y otras más alejadas, tales como el reino nabateo y la provincia romana de Siria. ¿Por qué resalto nuevamente el reino romano de Nabateo? Perdón, el reino de los nabateos, porque
el texto que está en Gálatas, capítulo 1, versículos, ¿no es cierto? En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo nos dice que él se fue a la zona de Arabia, y la zona de Arabia era el reino de los nabateos. Bien, entonces, ojo ahí con esa información porque es súper relevante. Y la provincia romana de Siria, que está en la parte norte de Jerusalén, donde, ¿no es cierto?, estaba la comunidad o la más grande de las comunidades antiguas, la de Antioquía, la comunidad de Antioquía o la iglesia de Antioquía. Bien. Y en tercer lugar, también donde se asentaron ciertos grupos de discípulos, ¿no es cierto?, propios de los judíos de la diáspora, es decir, que estaban dispersos por todo el imperio romano y no solamente en la región de Judea y la Galilea o en sus regiones limítrofes, sino además por todo el imperio romano. De esta forma, vamos situándolo desde lo más pequeño, ¿no es cierto?, increyendo hacia todo el imperio de aquel entonces. Pero yo creo que a Aarón le puede resultar esta pregunta, porque yo me la hice en su oportunidad y probablemente muchos de ustedes se la están haciendo o ya se la hicieron y quizás tienen una respuesta. ¿Por qué Jerusalén y no Galilea? Es una pregunta válida. ¿Por qué Jesús desarrolló todo su ministerio en Jerusalén o en Galilea? ¿Dónde fue? En Galilea, lo sabemos, ¿cierto? Y los evangelios nos narran, al menos los sinópticos, que Jesús concurrió una sola vez a Jerusalén y prácticamente fue una semana. Algunos estudiosos dicen que fue más tiempo, pero dejémoslo por ahora en el consenso, que fueron a lo menos 8 días o una semana. Y por lo tanto, ¿por qué la iglesia se asienta en Jerusalén y no en Galilea, donde Jesús pasó 3 años enseñando, sanando, compartiendo, visitando, etcétera? Bien, y eso es lo que vamos a intentar responder ahora. ¿Por qué Jerusalén y no Galilea? Bien, aquí tenemos que hablar nosotros de la comunidad de Jerusalén. La comunidad de Jerusalén eh, se menciona que es la primera generación de discípulos o de creyentes, ¿ya? De creyentes. Ocupó un lugar prominente en la zona siro-palestinense y las comunidades de la diáspora. ¿Por qué razón hay un asterisco ahí, siro-palestinense? ¿Ya? Toda vez que eh, hasta el año 135 esa zona no se llamaba Palestina, ¿ya? No tenía ese nombre, sino que se le dio ese nombre en la segunda gran revuelta que tuvieron los judíos desde el año 132 en adelante y 134 y particularmente el 135, conocida, ¿no es cierto?, como la revuelta de Bar Kokhba, donde ya los romanos, el emperador romano, se aburrió de los judíos, podríamos decir, se cansó y le colocó el nombre de la Palestina que significa lugar de los filisteos, ¿ya? ¿No es cierto? Ustedes recordarán que entre Israel y Filistea siempre existió una pugna desde tiempos inmemoriales, desde la famosa historia de David y Goliat, si usted lo quiere recordar así, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo hizo de una forma despectiva y antes simplemente se llamaba Judea o tierra de Israel. Por eso está el asterisco allí, ¿ya? Eh, Porque es un anacronismo, pero lo utilizamos, en este caso lo estoy utilizando para mayor claridad. Bien, ¿por qué las comunidades en este caso se asentó, ¿no es cierto?, esta comunidad de Jerusalén? Porque inclusive los textos de Pablo y las demás comunidades reconocían la autoridad que existía en la comunidad de Jerusalén. Si uno observa el texto de Gálatas 2:1-10, es un texto relevante sobre la disputa que tiene Pablo, Pedro y Santiago, y los de Santiago, y que dice relación, nos cuenta un poco de cómo fue el concilio de Jerusalén, las decisiones que se tomaron allí, y por supuesto la narración del libro de los Hechos, que también está atestiguada en el capítulo 15, del 1 al 29, donde este concilio realizado en Jerusalén trascienden sus decisiones a otras comunidades. Bien, siempre tengamos en cuenta también el nombre de Santiago. ¿Qué es Santiago? El hermano de Jesús, ¿ya? Quien lleva la bandera es el hermano de Jesús, Santiago, hermano de Jesús en este concilio. Los comienzos de esta comunidad de Jerusalén están estrechamente relacionados con la actividad de Jesús en la ciudad. Vamos a ir fundamentando por qué nace esta comunidad de Jerusalén y por qué no es en Galilea. No obstante, vamos a hacer una pequeña mención respecto de la comunidad de Galilea. Eh, entonces, ¿qué cuestiones, qué elementos tenía Jesús o qué actividades realizó?
por las cuales se transformó esta comunidad en una comunidad importante. De acuerdo con los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Jesús la visitó al menos en una ocasión, solamente mencionado en Marcos del 11 al 15, porque el mismo relato se repite en Mateo y Lucas, ¿ya? Probablemente ustedes lo saben, pero lo reiteramos, cuando nos referimos a evangelios sinópticos, nos estamos haciendo referencia a los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Bien, en cambio, en el evangelio de Juan, pareciera ser que Juan tiene otras fuentes de información y nos registra varias visitas de Jesús. Ahí están atestiguadas las citas donde Jesús estuvo en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que puede existir cierta discrepancia si fue una vez o fueron tres o cuatro veces que Jesús estuvo en Jerusalén, eh, los evangelios al menos concuerdan en cuatro datos que son bastante importantes. En primer lugar, que Jesús fue a Jerusalén acompañado por sus discípulos, ¿ya? En los sinópticos se narra esta cuestión y que a lo menos siempre podemos traer gráficamente a nuestra memoria eh, eh, el ingreso o la entrada de Jesús a la comunidad o a la ciudad de Jerusalén. También una vez que ingresa, ¿no es cierto?, a Jerusalén y en esta posible semana que estuvo en Jerusalén, de acuerdo a la narración de los sinópticos, existieron enfrentamientos en el templo, lo que se explica, ¿no es cierto?, posteriormente con la actitud que tuvo la aristocracia judía de aquel entonces hacia los discípulos de Jesús, una vez que estos siguieron eh, o formaron esta comunidad cuando Jesús ya había resucitado. Bien. Esta cuestión es súper importante porque nosotros observamos a un Jesús, ¿no es cierto?, que de alguna manera nuestras Biblias hablan de purificación del templo. También en Jerusalén y sus alrededores habían casas donde Jesús y sus discípulos podían hospedarse. Es muy importante esto porque cuando se celebra la Pascua judía, después posteriormente aquella tradición como la Cena del Señor, se establece que Jesús se hospeda en lugares en Jerusalén. Es más, cuando manda a pedir, ¿no es cierto?, este asno o este burrito o este pollino, simplemente envía a sus discípulos pidiéndole que fueran a una casa porque ellos sabían que tenían que entregarlo. ¿Ya? Y probablemente el elemento central es eh, el vínculo estrecho con los relatos de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús se desarrolla, la pasión entiéndase como sufrimiento, no como sentimiento de apasionado, ¿ya? Sino como esta, el sufrimiento que él realiza en la cruz. Estos relatos están estrechamente vinculados con en Jerusalén. Bien, vamos a ir avanzando bien veloz para ganarnos el tiempo. ¿Y qué cosa es importante? Seguimos con esta comunidad, ¿cierto? Esta primitiva comunidad se reunió en primer lugar en torno a los 12. Cuando nos referimos en torno a los 12, a los 12 discípulos. Miren ustedes, yo les dije que ustedes mantuvieran en mente a Santiago, ¿cierto? Santiago, hermano de Jesús. Si usted y nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, usted se va a dar cuenta y conoce la historia, conoce el relato donde Pedro, una vez que están en el aposento alto, dice, ¿saben qué? Nosotros tenemos que ser 12 y somos 11 porque Judas se quitó la vida. Y Pedro coloca dos requisitos. Los requisitos esenciales son, mira, si tengo aquí la Biblia a mano, probablemente usted también, pero Pedro dice, en estos requisitos dice, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Eh, y uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Y por lo tanto propusieron a José y a Matías. ¿Propusieron a Santiago? No. Es más, cuando uno observa los evangelios, sobre todo el evangelio de Marcos, uno se va a dar cuenta que los hermanos de Jesús y la familia de Jesús no creían en primera instancia en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, Santiago, ¿estuvo en la resurrección de Jesús? No, lo dejamos inmediatamente fuera. Pedro, de esa forma, podríamos decir, lo sacó del camino, no cumplía el requisito para pertenecer a los 12. No obstante, eh, luego este se transforma en una figura central de la iglesia o de la comunidad de Jerusalén. Pablo nos dice
que él la visitó más o menos en el 35 después de Cristo. Estas narraciones están en Gálatas. El capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas en este sentido son fundamentales para entender históricamente esto. Allí dice que él se entrevistó en esa oportunidad con Pedro, estuvo cerca de 15 días con él y en ese momento no vio ningún otro discípulo. Sin embargo, allí se encontró a Santiago, el hermano de Jesús, quien después fue el líder de la iglesia judeo-cristiana. Esta comunidad de Jerusalén eh, normalmente Lucas, en este sentido, el escritor del libro de los Hechos, nos trae a memoria un enfrentamiento, un litigio, que está ahí en Hechos 24, 1 y siguientes, ¿ya? Cuando Pablo está ante Félix y Tértulo, ¿no es cierto?, que era el abogado que representaba en este caso a los judíos, dice que esta comunidad que estaba en Jerusalén, él la denomina como la secta de los nazarenos o nazoreos. También se puede encontrar así en algunas Biblias, dependiendo el lenguaje, pero se refiere a lo mismo, nazarenos o nazoreos. Es decir, que eran seguidores en este caso de Jesús el Nazareno, ¿ya? Esto está allí en el libro de los Hechos capítulo 24, como yo indiqué hace unos momentos. Esta cuestión también es relevante y uno se pregunta, ¿por quién estuvo dirigida la comunidad de Jerusalén en un inicio? Nosotros acostumbramos o leemos el libro de los Hechos como que estos acontecimientos fueron ocurriendo, ¿no es cierto?, de forma muy celera, muy rápida y uno tras otro. No obstante, hay que observarlo con cierta distancia, toda vez que los acontecimientos o las narraciones que va realizando el autor del libro de los Hechos eh, no necesariamente van ocurriendo de forma cronológica en el tiempo como nosotros pensamos que están escritas. Bien, en este caso, ¿quiénes estuvieron primeramente a cargo de la comunidad de Jerusalén? Como bien lo vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, los 12. Bien, los 12 estuvieron a cargo, en este caso, de la comunidad de Jerusalén. Estos 12 después se van disgregando y vamos a ver las razones de manera bastante sucinta en un texto que es muy importante en el libro de los Hechos, cuando esta comunidad comienza a estos generales, podríamos decir, ¿ya? Estas personas que están a cargo de la comunidad de Jerusalén comienzan a separarse. Después existe lo que se llama el triunvirato, así se le denomina en la historia, es decir, el gobierno de la iglesia de Jerusalén bajo Pedro, Juan y Santiago. ¿Qué es Santiago? Nuevamente, el hermano de Jesús. Y en tercer lugar, solamente queda esta comunidad bajo el gobierno de Santiago. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, ya también voy a leerles un texto de forma bastante rápida. En Hechos capítulo 12, en el versículo 1, se narra cómo Herodes, ¿no es cierto?, hace decapitar a Jacobo, el hermano de Juan, ¿ya?, del Zebedeo, este Santiago, o Jacobo es lo mismo, lo manda a decapitar, ¿bien? Y después de eso, ¿no es cierto?, arrestan en este caso también a Pedro, probablemente con la misma finalidad. Pedro es dejado en libertad y en Pedro cuando es dejado en libertad, dice el texto que concurre hasta la comunidad de Jerusalén y les dice a los hermanos, con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran, 12:17 del libro de los Hechos, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y él les dice, cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos. Es decir, ¿qué Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando nosotros observamos acá, prácticamente de la narración del libro de los Hechos desaparece la figura de Pedro y ya el capítulo siguiente abre con todo el trabajo misionero de Pablo. Es decir, la comunidad comienza a desgranarse, comienza a aperturarse y se va, ¿no es cierto?, a otros lugares. Pero el gobierno, podríamos decir, de la comunidad de Jerusalén sigue estando a cargo de Santiago, el hermano de Jesús. ¿Qué cosas podemos plantear? De manera bastante resumida, por supuesto.
Hay un libro bastante interesante de un eh, biblista que falleció hace unos cuantos años atrás, que es protestante, se llama James o James Dunn, así se llama, James Dunn. Y él tiene una obra en 4 tomos publicada que se llama El cristianismo en sus comienzos. Y en el tomo 2 o en el volumen 2 que está dividido en 2 tomos, habla acerca de la iglesia o cómo se expande la iglesia desde Jerusalén. Y tiene un trabajo muy acabado. ¿Por qué razón lo menciono? Porque si alguien tiene la oportunidad de poder adquirirlo, son textos de mucha utilidad, están publicados por la editorial Verbo Divino. Bien, y él desarrolla de manera bastante amplia, solamente aquí lo traigo, lo menciono, cómo se componía esta comunidad de Jerusalén. Bueno, estaba compuesta por los discípulos de Jesús, la familia de Jesús, Hechos capítulo 1, ¿ya? Cuando están en el aposento alto hay una descripción de quiénes son los que están allí. Hay discípulos, hay familia. Es más, en el texto también de Hechos capítulo 6 se habla de que sacerdotes se habían también convertido o allegado al a esta comunidad de Jerusalén, también fariseos. Esto también queda de manifiesto en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Muchos fariseos se habían convertido, en este caso, a Jesús. ¿Ya? Mujeres, propietarios, etcétera. Cuando me refiero a propietarios, probablemente el mayor ejemplo es Bernabé y también los fallecidos Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Están ahí en el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, entre muchos, muchos más. Eran los que componían esta comunidad. Esta comunidad de Jerusalén tuvo un marcado carácter religioso y Lucas nos entrega dos resúmenes de esta comunidad. Hechos capítulo 2 versículos finales, que todos los conocemos, 42 al 47, y Hechos capítulo 4 también versículos finales nos entrega ciertos resúmenes de cómo se comportaba de forma o el carácter religioso que tenía esta comunidad. ¿Qué elementos importantes a considerar en esta comunidad de Jerusalén? Ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Es más, el discurso de Pedro, que es un discurso, podríamos decir el discurso pentecostal de Pedro, a propósito que la semana que recién pasó se celebró, ¿no es cierto?, la semana de Pentecostés. El sermón pentecostal de Pedro insiste que había que bautizarse en el nombre del Señor Jesús para de esa manera ser salvos. También el mismo texto, en este resumen que nos comparte Lucas, nos dice que esta comunidad de Jerusalén seguía las enseñanzas de los apóstoles, ¿ya? O la doctrina de los apóstoles, como lo menciona el texto. Eh, ¿qué doctrinas de los apóstoles? Y ahí uno tiene que hacerse la pregunta siempre, y creo que es bueno afirmarlo. Nosotros no contamos con ningún documento escrito por Jesús. Jesús no escribió nada, no se sentó a escribir un evangelio, sino que fueron sus testigos oculares quienes traspasaron esta información y posteriormente ellos la plasmaron y la escribieron o la redactaron en los evangelios que nosotros tenemos el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué enseñanzas eran? Eran más bien de carácter oral hasta ese entonces. Existía comunión, también existía fracción del pan, existían, ¿no es cierto?, las oraciones, que eran prácticas comunes, que eran prácticas habituales, por supuesto, al menos las oraciones dentro de las costumbres religiosas judías. Es más, si nosotros o ustedes se percatan en el mismo capítulo 3 del libro de los Hechos, se nos dice que Pedro y Juan iban a orar ¿a dónde? ¿Iban a una casa? ¿Iban a una sinagoga? No, iban al templo, en la hora de la oración. Por lo tanto, ellos seguían manteniendo sus prácticas judías de la oración con bastante sacralidad. Bien, y estas mismas prácticas ellos las traspasaron a esta primitiva comunidad, la comunidad de Jerusalén. Esto es muy importante. Yo se los mencioné hace un momento atrás, que tenían que tener en cuenta el nombre de una ciudad. Hay un hito que es trascendental para los judíos. Y este hito dice relación
con la guerra que los judíos plantearon a Roma. En el 66 después de Cristo fue una guerra bastante larga, duró aproximadamente 4 años hasta la destrucción completa de Jerusalén y su templo. Bien, esta guerra parte con un emperador que es Nerón. Ya, no obstante, termina ya con Tito, ¿no es cierto?, general de Vespasiano, en el 70, cuando éste destruye por completo el templo de Jerusalén y toma, en este caso, la fortaleza de Masada de aquel entonces. ¿Por qué digo que es un hito trascendental para los judíos? Porque literalmente se fue todo destruido, todo destruido. El templo fue destruido. Es más, donde estaba el templo hoy en día, no, en Medio Oriente, existe una mezquita, por lo tanto, no hay forma, método o lugar de que allí se pueda erigir nuevamente el templo. Eh, y el templo para los judíos representaba mucho más que un lugar donde se oraba. Es más, allí confluía toda la vida política, la vida social, la vida económica, la vida religiosa de todo el pueblo giraba en torno al templo. Por lo tanto, fue una destrucción tremenda para los judíos. Pero no olvidemos que en Jerusalén, donde estaban ellos, también se encontraban esta comunidad judeo-cristiana. Esta comunidad judeocristiana, de acuerdo al testimonio de Eusebio de Cesarea y Epifanio, historiadores del siglo III y IV, nos dicen que esta comunidad huyó a Pela. En el mapa que vimos al inicio le dije que ustedes lo mantuvieran ahí en vista a esta comunidad. ¿Por qué razón? Porque eh, posterior al año 62 después de Cristo, Santiago, el hermano de Jesús, es mandado a matar por Anás Junior, podríamos decir, ¿ya? El hijo del Anás que estuvo o participó, ¿no es cierto?, como líder religioso en la muerte de Jesús. Este lo mandó a matar mientras se quedó una especie de vacancia del emperador de aquel entonces. La tradición y la historia dice, es un testimonio recogido por Flavio Josefo, que es el único, esto es muy importante, para que vean la trascendencia que tenía Santiago, el hermano de Jesús, es la única fuente histórica que no sea la Biblia, donde se relata el nombre y la actividad de un cristiano o judeo cristiano por fuentes extrabíblicas es respecto de Santiago, el hermano de Jesús. Y es más, dice de forma expresa en la guerra de los judíos, Flavio Josefo, que a este lo mandaron a matar, ¿no es cierto?, Anás, y lo tiraron del pináculo del templo, así, lo tiraron de cabeza, ¿no es cierto?, para que muriera, y como quedó vivo, después con grandes piedras lo terminaron de matar, como era la forma en que mataban los judíos, ¿no es cierto?, dilapidación de esa forma. Bien, y esa fuente histórica es súper importante porque Flavio Josefo no habla directamente de Jesús, no hay testimonios directos acerca de Jesús, pero Flavio Josefo dice, este Santiago es el hermano de Jesús, el que se hizo llamar posteriormente el Cristo. Entonces hay una fuente histórica anexa, distinta de la Biblia, de los evangelios, por supuesto, y de toda la Biblia que nos da cuenta de la existencia terrenal de Jesús. Esto lo menciono desde un punto de vista histórico, ya no teológico ni desde los evangelios. No es directamente, no nos habla de Jesús directamente Flavio Josefo, pero sí de su hermano que es Santiago. Estos huyeron, como ya se los mencioné, a Pela y en el año 66 se establecieron en ese lugar, en la zona norte de la Decápolis y de la Judea de aquel entonces. Básicamente allí se establecieron porque la guerra hasta ese lugar no se había desarrollado con tanta fuerza. Una vez que termina la guerra en el 70, em, una vez que termina la guerra en el 70, claro, como digo, después de Cristo, también testimonios, en este caso, de Egesipo, también historiador, nos dice que en el 70 se nombró a Simeón, hijo de Cleofas, quien sería primo de este Jesús, quien quedó a cargo de esta comunidad de Jerusalén. No obstante, algunos de ellos se quedaron allí en Pela, en esa zona, y de allí nace lo que después se conoce como la secta de los Ebionitas, ya que
se establecieron en ese lugar. Ya por razones de tiempo no podemos ahondar en aquello, pero ellos se establecieron en ese lugar. Y la comunidad de Jerusalén perdió relevancia total después del 70, ¿no es cierto? Después de Cristo, y hasta los tiempos de Constantino, como anteriormente lo había mencionado, cuando su madre, la denominada madre de Constantino me refiero, denominada Santa Elena, mandó a construir una serie de basílicas en lugares vinculados que recordaron a Jesús y donde éste se desarrolló. ¿Por qué menciono esto? Y que perdió absoluta relevancia la comunidad de Jerusalén, porque posteriormente el evangelio, la expansión del cristianismo, estuvo lejos de los márgenes de Jerusalén y se desparramó por las grandes provincias del Asia Menor de aquel entonces, sobre todo en la predicación o en los trabajos misioneros de Pablo y también los seguidores de él mismo. Con esto vamos terminando y creo que me estoy ajustando perfectamente a los 40 minutos. Eh, ¿Qué cosa pasó con la comunidad de Jerusalén que permitió, entre comillas, esta pareciera ser esta suerte de extinción, ¿ya? De esta gran preponderancia que tuvo al inicio en esta primera generación del cristianismo? Es que, tal cual como Pablo lo denomina en algunas de sus cartas, sobre todo en la carta a los Gálatas y también en la carta de los Filipenses, esta primera comunidad afianzó las prácticas judías como elementos esenciales para la salvación. Dentro de ellos se le denominaba, ¿no es cierto?, los de la circuncisión, es decir, prácticas judías que ellos exigían a esta comunidad de Jerusalén, a pesar de estos maravillosos resúmenes que nos contaba Lucas, cómo esta iglesia se iba desarrollando. Además de eso, ¿no es cierto? Nunca dejó de lado estas prácticas. Es más, cuando uno observa el Concilio de Jerusalén y quien toma la palabra allí es Santiago, ¿no es cierto? Entrega ciertas directrices de acuerdo al texto de los Hechos, pero la que se confronta con la narración de Pablo de ese concilio, donde simplemente llega a un acuerdo con Pedro, perdón, donde simplemente se llega al acuerdo que se preocupe de los pobres, en este caso en el texto de Gálatas capítulo 2. ¿Qué pasó con esto? Generó absoluta resistencia esta práctica a las comunidades helenistas, es decir, aquellos que estaban dispersos en la diáspora, judíos también, que estaban dispersos, generó mucha resistencia. Yo creo que ustedes recuerdan un episodio de la vida de Pedro cuando visita a Cornelio. Se dice el texto de Hechos capítulo 10 que Cornelio no era un prosélito, sino que era un piadoso. La diferencia entre un prosélito y un piadoso era que el prosélito aceptaba todas y cada una de las costumbres judías, dentro de ellas la circuncisión, probablemente la más importante como regla de pureza. En cambio, los piadosos participaban a lo lejos, me refiero, participaban de la religión judía, pero no aceptaban todas las costumbres ni las leyes de ellos en el sentido de la pureza. Cornelio era un piadoso, vale decir, participaba de las oraciones, de las ofrendas, de la limosna, pero no así, ¿no es cierto?, de la circuncisión. Y la lección para Pedro en aquel entonces es que en este sentido no era necesario, no bastaba, no era suficiente en que fueran prosélitos para pertenecer a la familia de la fe, sino que simplemente el hecho de creer en este caso en Jesucristo. Por lo tanto, este piadoso tiene acceso a esta salvación sin, em, sin practicar aquellas cuestiones que eran más bien de la ley propiamente judía. La predicación de Pablo, que es lo que se va a ver en este curso probablemente con bastante más detalle, porque se van a ver las cartas y todo el contexto literario de cada una de ellas, decía que, tal cual como le ocurrió a Cornelio, ¿no es cierto?, no era necesaria practicar las cuestiones que eran propias de los judíos para acceder a la salvación. Si los judíos las querían practicar, pues bien estaba. No obstante, los que no eran, no tenían esa obligación. ¿Qué mayor defensa que Pablo hace de esto en el mismo texto de Gálatas, sobre todo en el capítulo 4, donde de forma magistral habla acerca de que antes de la ley, ¿no es cierto?, estaba la fe, en este caso de Abraham como padre de la misma para poder acceder a la salvación. ¿Qué hizo esto? Que las comunidades de judeo-cristianas se descontextualizó y aquello no permitió su avance y el cristianismo que se terminó expandiendo y que de alguna manera es el cristianismo que eh,
trascendió hasta el día de hoy fue, ¿no es cierto?, aquel que fue pregonado, predicado, aperturado por el apóstol Pablo. Por lo tanto, la comunidad de Jerusalén, ¿no es cierto?, tuvo un inicio súper, un inicio eh, importante, preponderante, tomaba las decisiones, se acataban las decisiones que esta comunidad decía. No obstante, una vez que comienza esta guerra en el 66, cuando estos huyen a Pela, posteriormente decae, ¿no es cierto?, esta importancia que tiene esta comunidad y las comunidades helenistas son las que toman relevancia en el desarrollo y posterior, ¿no es cierto?, de el cristianismo. Bien, entonces, raya para la suma, podríamos decir de forma conclusiva, qué importante es poder siempre nosotros como iglesia entender el tiempo que estamos viviendo para que de esa forma podamos siempre ser pertinentes con el mensaje de Jesús a todas las personas. Y cierro con este paréntesis. ¿Por qué no fue en Galilea? Eso probablemente ameritaría un curso distinto, porque no hay fuentes al respecto abiertas, o sea, no hay fuentes directas. Porque no, solamente hay un texto en el libro de Hechos, capítulo 9, donde dice que las comunidades de Galilea se encontraban en completa paz. Vale decir que existían comunidades de fe en Galilea y algunos estudiosos del Nuevo Testamento tratan de poder construir en base a los textos de los evangelios cómo era esta comunidad y es lo que el día de hoy se conoce en los estudios del Nuevo Testamento como la fuente Q, la fuente de los dichos de Jesús, que era propio de la comunidad, de la iglesia de Galilea. Eso es un paréntesis simplemente porque no podemos ahondar en aquello. Bien, me ajusté justo al tiempo, hermano Aaron, así que estamos súper bien, eso creo, súper bien. A dejar de compartir pantalla. Espero haberme dado a entender de forma clara a todos. Muchas gracias, Héctor, por la exposición que has hecho respecto a este panorama del panorama. Donde es como tratar de contextualizar, ¿cierto? Es muy importante el tema geográfico que nos permite a nosotros situar, digamos que esto tuvo la historia de la salvación no solamente tiene que ver con un tema conceptual, sino que tiene que ver y con temas de la fe, la profundidad de la fe, sino que tiene que ver que ocurrieron en lugares determinados y que se movieron en lugares determinados. Yo quizá también como quisiera, como de alguna forma igual señalar, aprovechando la instancia de que me parece muy interesante este movimiento como de seres de la iglesia, cómo se va moviendo. Es muy interesante porque Jerusalén tiene una importancia muy ligada al linaje de David. Prácticamente David deja ligado su linaje a Jerusalén hasta Cristo mismo. Como eso también en alguna medida lo une su destino, su pasión, su destino se une a Jerusalén, queda unido a ese lugar geográfico, pero sin embargo Jesús es reconocido como Jesús de Nazaret, evocando el norte. Cómo después pasa de ser Jerusalén una iglesia importante, después a serlo Antioquía, cómo después la sede cambia a Roma, cómo después cambia a Constantinopla, y así digamos cómo va cambiando los lugares que se van considerando como sacros en alguna medida. Me parece bien interesante también de estudiar y claro, tratar de buscar una respuesta ahí. Hay lugares que no están mencionados, que están tácitos, que no se pueden tocar quizá por falta de fuentes, pero es muy interesante aún así hacer un ejercicio reflexivo en torno a eso para poder enriquecernos de aquellas cosas que todavía faltan, que no solamente lugares importantes, sino que también hay otros lugares que quizás se han perdido dentro no han aparecido en el escenario, por así decirlo. Así que me parece, a mí por lo menos me evoca eso, pensar eso mientras tú hacías tu exposición. Yo quiero dejar también un espacio acá, como bien lo habíamos conversado en un momento con el profesor Héctor, preguntas para los que están conectados acá en Zoom. Quienes quieren hacer alguna pregunta, vamos a ocupar estos últimos 10 minutos. Me gustaría que hubiesen mínimo uno, máximo dos, para no alargarnos más allá de las 10 de la noche, que quisieran plantear alguna pregunta. Queda abierto el micrófono, por favor, concisa la pregunta.
¿No? ¿Sí? O sea, más que pregunta, es una acotación o observación, no sé cómo decirlo, pero es que igual yo creo que a priori pudo haberse dado más relevancia a Jerusalén, porque de los tiempos memorables, em, Jerusalén siempre fue la que evocó adoración, desde los tiempos milenarios hasta que David, ¿no es cierto?, la conquistó y colocó allí su capital de reino. Y luego, obviamente, la construcción del templo también influyó bastante en que Jerusalén tuviese más preponderancia que otras ciudades. Y el norte siempre fue más desplazado tanto por los samaritanos como la gente que después, ¿no es cierto?, de la deportación, este, no vivieron allí mayormente, sino que estuvieron más ligados a Jerusalén. Quizás por eso la preponderancia de esta ciudad siempre fue tomando más relevancia hasta nuestros tiempos modernos, que la gente, o mejor dicho, las religiones se siguen disputando esta gran ciudad. Dos comentarios me permito realizar. Bueno, el primero de ellos viene dado a propósito de lo que menciona doña Laura Inés, creo que fue quien abrió su micrófono. No me diga doña, porfa, Es que no la conozco, entonces siempre hay que mantener el respeto. Bien, doña hermana Laura nomás. Inés. Bien, entonces, eh, primero de ello es que qué importante es que Jesús se alejó del centro urbano, desarrolló su ministerio como un profeta itinerante, ¿no es cierto? Eh, en Galilea. Es más, de alguna manera los textos de los evangelios nos dicen que se le denominaba inclusive como Galilea de los gentiles por estar en una zona muy geográfica, muy pegada a los fenicios y, ¿no es cierto?, ciudades grandes como una gran capital, que curiosamente no la menciona el Nuevo Testamento, pero la capital o una ciudad grande que probablemente Jesús trabajó allí, si, no lo menciono, es probable, algunos historiadores del Nuevo Testamento se lo dicen Séforis. Séforis estaba muy cerca de Galilea y de Nazaret, y esa ciudad se construyó en las primeras 2 décadas del siglo primero. Por lo tanto, Jesús, ¿dónde desarrolló su ministerio? Pues bien, no en la gran Jerusalén, no en la gran Salem, como decía usted, no en la capital del rey David, sino en aquellos que eran desplazados y eran necesitados. Por lo tanto, desarrolló su ministerio, podríamos decir, desde la periferia. En segundo lugar, como segundo comentario de lo que usted menciona, también es importante indicar que Jerusalén, a diferencia de Galilea, ¿no es cierto?, era el centro cosmopolita. Y al estar allí, el templo de Jerusalén hacía que los judíos de la diáspora y prosélitos también peregrinaran a Jerusalén y no a Galilea. Por supuesto, no obstante, la primera fuente de los dichos de Jesús, de los hechos de Jesús, de los milagros de Jesús ocurrieron en Galilea. Por lo tanto, probablemente fue una decisión más bien de tipo estratégica, expansionista, porque evidentemente la ciudad de Jerusalén reunía esos requisitos porque peregrinaban al templo. Y ese templo fue el que fue destruido en el 70, entre el 66 y el 70. Por lo tanto, allí fue un golpe duro para todos los judíos de aquel entonces y hasta el día de hoy. Así que, eh, a pesar de eso, la comunidad jerosolimitana de Jerusalén, o judeo-cristiana, bien, eh, terminó perdiendo relevancia, toda vez que al estar muy apegado a las prácticas judías, fue perdiendo vitalidad por las mismas guerras que los judíos fueron desarrollando contra el imperio romano. Bien, así que ahí esos dos comentarios breves. Bien, muchas gracias, profesor. Damos espacio para una última pregunta, para quien quiera plantearla. Eh, Más que pregunta, en el Face hay palabras de gratitud por la enseñanza, ¿ya? Así que solamente el obispo, ¿no es cierto? Pablo escribió ahí, ¿no es cierto? Excelente enseñanza. Noemí también, tremenda enseñanza. La pastora Emma, La Torre, buen tema, muchas gracias.
el pastor Luis Romero, gracias por permitirnos participar de las clases. Excelente clase, una ex compañera de ustedes, Damaris. Ya, muy bueno, bendiciones, la pastora María Mercedes. Estuvimos entre 16 y 17 ahí en el Face, ya más los que están acá por Zoom. Y también ahí Raquel escribió hace poquito, muchas gracias. Así que hacer esa gratitud a David y a Héctor, gracias por esto. Gracias, gracias, Pastor, por ahí tenernos informado también de la otra plataforma. Yo no tampoco no la puedo ver acá. Bueno, no sé si alguien más, yo quisiera, bueno, también un comentario, por supuesto, ahí me faltó agregar no solamente pregunta, comentario. Bueno, lamentablemente no es una actividad de foro, que eso quizá daría más amplitud a poder plantear y poder, digamos, degustar de mejor manera con preguntas y respuestas. Pero si no hay ningún otro comentario o pregunta más, estaríamos dando entonces por finalizado esta clase magistral, agradeciendo a todos los asistentes, en especial dar las gracias al profesor Héctor López desde Calama, temuquense, de corazón calameño en estos años. Muchas gracias por la participación, profesor. Esperamos que esto también sea de bendición, no tan solo para nosotros como seminario y estudiantes, ¿cierto? El equipo, sino que también para todos los que son parte, se van haciendo parte. Y queremos también extender la invitación para aquellos que nos están escuchando, a la iglesia en general o a quien quiera participar, poder ver ahí la información que se publica, digamos, los videos, también ahí de hecho están apareciendo en pantalla la información respecto a este módulo, y ahí ustedes pueden ver la información, hacer las consultas, ¿cierto? Esta es una inversión espiritual, esta es una inversión necesaria también dentro de la iglesia, sobre todo en nuestra actualidad, donde se requiere también mayor conocimiento para defensa de la fe, y también no solamente defensa, sino que vivencia de la misma. Así que damos las gracias, profesor Héctor. Espero que el Señor le siga bendiciendo junto a su familia por este tiempo. Agradecer también al obispo Marcelo Díaz también por la plataforma, que él también ha dispuesto para y ayudarnos en este trabajo de difusión, en estas clases magistrales, y a todos los que están, ¿cierto?, participando tras bambalinas, que muchas veces no son nombrados. Muchas gracias, y esperamos para los estudiantes que este sábado que viene pueda ser de bendición y que podamos seguir creciendo en CETEMIN y así, digamos, para aporte de los ministerios que tenemos que desarrollar en el Señor. Así que muchas gracias. No sé si el Gracias. pastor Marcelo, si quedará algo, de nada, no sé si quedará algo pendiente, alguna cosa pendiente, no sé si se me No, solo olvidará. comentarle ahí a los hermanos que tenemos, bueno, a Héctor que va a dar por plataforma la clase, tenemos al hermano Cristian que va a estar allá en Chanquín y también quien les habla va a estar en Cordillera. Así que eso nada más para que también ahí puedan acceder los hermanos. Sí, muchas Ya gracias. tenemos ahí Si me a permite todo el despedirme, plantel. Por agradezco, ¿no es favor. cierto?, la oportunidad. Gracias a todos los hermanos, hermanas. Por favor, háganse parte del Seminario Teológico del Sur, ¿ya? Desde el sur del mundo, desde el sur global. Queremos aportar a su formación académica y también espiritual, por supuesto. Así que todos cordialmente convidados, invitados para que puedan participar ya este sábado en nuestra jornada, donde podremos en algunos casos profundizar. Quisiera simplemente en estos 30 segundos decir que esta clase, como ya lo indiqué, se va a desarrollar por tres profesores que han sido presentados, tanto de Hecho, Apocalipsis, haciendo, ¿no es cierto?, algunas menciones puntuales respecto de algunos libros, porque el tiempo evidentemente no va a dar para profundizar en alguno de ellos. Como el nombre lo indica, probablemente sea el panorama del panorama del panorama. Bien, pero por esa misma razón quise centrarme quizá en un tema más particular que general, de la comunidad, en este caso de Jerusalén, porque el cristianismo fue múltiple. A sus inicios hubo muchas formas de cristianismo, donde prevaleció al fin y al cabo uno que se fue canonizando con el paso de los años. Así que espero verlos este sábado. El horario, no, yo siempre soy perdido con eso, así que no voy a decir el horario para no meterlas. A las 3 comenzamos, ¿no es cierto? Iba a decir a las 2, menos mal no dije a las 3 de la tarde. Entonces, un buen café, un buen mate para que tenga ahí
tiempo, ganas y fuerzas para poder estar en estas clases. Así que un gran abrazo a mis colegas y al hermano Cristian, al pastor Marcelo, Aarón, también colega del seminario, para que podamos todos juntos compartir. Así que eso es. Bueno, muchas gracias, profesor. Buenas noches, que el Señor les bendiga y nos encontramos el sábado. Hasta luego.